enseñando sobre muerte, sepultura y resurrección, que ese es el Evangelio. El Evangelio es Cristo mismo, el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, dice la palabra de Dios: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por eso es que el Evangelio es poder de Dios, porque el Evangelio es Cristo mismo. Por eso es que tenemos que mirar y entender la Escritura. Por eso es que tenemos que pedirle a nuestro Padre bendito y divino que nos permita entender que toda la palabra de Dios, desde Génesis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 22, la Biblia es espiritual. Toda la Biblia es algo espiritual que Dios nos dejó, que usó ejemplos visibles para enseñarnos una verdad espiritual. Esto lo repito yo casi todos los días, porque nosotros somos seres espirituales. Salimos de Dios y a Dios debemos volver. Un día Dios me va a permitir explicarles sobre Génesis capítulo 2, versículos 7, cuando Dios formó al hombre el polvo de la tierra y exhaló espíritu de vida. Cuando Dios hace esto, cada que Dios respira, nace una vida. Por eso cada día más y más millones de personas sobre la tierra. El único que da vida es Dios. Nadie más puede dar vida. Y cada que Él respira, exhala, nace un ser humano. Después, cuando Dios nos permita, hablaremos de esto. Solo quiero hoy que entendamos y miremos lo que sucedió la semana pasada, que es lo que estamos recordando hoy. Muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesús. Miremos que el Evangelio es poder de Dios, es la palabra, que es Cristo mismo. Quiero que entiendan, hijos, y le pido a Dios que el Espíritu Santo los ilumine y les abra su entendimiento y podamos entender estas verdades gloriosas. Estando yo aquí hoy compartiendo la palabra de Dios, por este medio que estamos, en esta sala, los que están conectados, están recibiendo una transferencia espiritual que está llegando a cada uno de ustedes a través de la palabra que yo hablo. Llega una transferencia espiritual a ti allá donde estás. Por eso yo le coloco a mi esposa a hablar sobre la palabra, sobre la importancia de lo que hablamos y lo que decimos, porque hay poder en la palabra de Dios, porque Dios lo hizo todo con la palabra y nos dio a nosotros el don de la palabra. Y fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ese mismo poder de la palabra está en nosotros, pero la hemos usado mal. No hemos usado nuestra palabra para bendecir, para orar, para predicar, sino para decir cosas que no debemos decir. Ese no es el tema. Solo quiero decirles y explicarles que a través de lo que compartamos hoy, hay una transferencia espiritual que llega a ustedes a través de la palabra de Dios.
Y se lo voy a comprobar por la palabra, porque aquí está escrito en este libro. Todos conocen esta historia. Cuando Jesús de Nazaret sana al siervo de un centurión. Todos conocemos la historia. Solo me voy a centrar en un versículo para que miremos que este centurión, este siervo le dijo a nuestro Señor Jesús, le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. El siervo estaba en su casa, allá en la casa del centurión, enfermo. Y el centurión le dice a Jesús en Lucas capítulo 7, versículo 7, solo voy a compartir este versículo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, le dice el centurión. Yo no era digno de venir a ti, Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, porque él se consideraba un pecador y él veía al Señor Jesucristo como un ser santo, santo, santo. Él lo pudo percibir. Y le dice el centurión a Jesús de Nazaret: no soy ni digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque hay poder en la palabra. Había poder en la palabra de nuestro Señor Jesús, porque por la palabra Dios creó los cielos, la tierra y todo lo que existe. Nos creó a nosotros por la palabra. Por eso cuando hablamos la palabra hay transferencia espiritual hacia ustedes. Así como hay transferencia espiritual cuando alguien le dice cosas o cuando usted habla mal de alguien o reniega o maldice, hay una transferencia espiritual. Por eso Jesús de Nazaret siempre dijo que tu hablar sea sí, sí, no, no, porque si habla de más, peca. Por eso es que les decimos: hijo, no te quejes, no hables de nadie, no maldigas a nadie, no lo hagas. Porque acuérdense que el pueblo de Israel en el desierto, por eso fue castigado, porque su palabra lo llevó a murmurar. Y Dios dijo: de acuerdo a lo que tú has hablado en tu palabra, así se cumplirá. Y ellos dijeron que ojalá murieran en el desierto, y todos murieron en el desierto porque simplemente lo confesaron con su boca, y así se llevó a cabo. Cuando nosotros miramos la palabra, entendemos eso, tenemos que aprender a hablar y que nuestra palabra siempre debe ser bendición para los demás, porque el evangelio es algo espiritual y es poder de Dios para salvar, para sanar, para liberar, para cortar ligaduras de almas, ligaduras de impiedad que se rompen a través de la palabra, de lo que tú escuchas, porque lo que tú escuchas es algo espiritual y eso espiritual entra aquí en mi ser y empieza un recorrido en mí, en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo, para hacerme libre de la palabra o para recibir cosas que no vienen de Dios. Por esa razón es que tenemos que cuidar lo que hablamos y lo que decimos, porque el evangelio es poder, porque la palabra de Dios mismo contiene el pensamiento de Dios. Entonces veníamos mirando, ayer hablamos de sepultura, que nosotros, si no hay muerte, hablábamos de muerte en la cruz, muerte. Hoy vamos a hablar de sepultura y resurrección. Ayer anoche hablábamos de muerte, la muerte de Jesús en la cruz, y sin muerte no hay salvación. Para nosotros,
¿Qué representa la muerte? ¿A qué tenemos que morir? Hijo, tienes que morir a los apegos, a la incredulidad. Tienes que morir al orgullo, a la altivez, a la fornicación, al adulterio, a la murmuración. Tienes que morir a la incredulidad. Tienes que morir a todas esas cosas que te impiden vivir. Eso representa la muerte de Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque esas cosas que le acabé de nombrar están en este cuerpo, aquí, con este cuerpo, que es donde está el alma, está almacenado todo eso y yo tengo que morir a todas esas malas costumbres, tengo que morir a la ligadura de almas que traigo desde el pasado, a través de relaciones pasadas que tuve, a través de lo que hice, tengo que morir. Por eso, sin muerte no hay salvación. Tenemos que morir como Cristo murió. Pero ustedes dirán, pero si Cristo, ¿por qué tuvo que morir si su cuerpo era santo? Claro que sí, pero Él lo hizo por nosotros, para que nosotros colocáramos nuestro cuerpo en Él, en la cruz allí, y morimos juntamente con Él cuando lo recibimos y creímos de verdad y empezamos una nueva vida. Ese es el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento quiere decir que tú tomaste la decisión de cambiar tu manera de pensar. Que si tú no cambias tu manera de pensar, entonces seguirás murmurando, seguirás mintiendo, seguirás con orgullo, altivez, arrogancia, machismo, maltratando. Tengo que morir. Tengo que morir. Un momento que esta cámara dejó de funcionar. Entonces, quiere decir que tengo que morir a todas esas cosas que están aquí en mi cuerpo y en mi alma. Por eso Jesús colocó su cuerpo allí. Por eso llevaba los pecados de toda la humanidad y no había hermosura en él. Eso que Jesús hizo es lo que nosotros estamos recordando la semana pasada. Hoy vamos a ver sepultura. Cuando yo entregué con Cristo Jesús, esto ya es repetición de lo que ya hemos hablado muchas veces. Cuando mi cuerpo viene a la cruz, juntamente con Cristo Jesús, aquí muere. Aquí tengo que tomar yo una decisión. Cuando tomo la decisión por Cristo, debo morir a todos esos conceptos equivocados que traía y entregar mi vida a Cristo y empezar una nueva vida, una vida espiritual. Ese es el nuevo nacimiento del cual Nicodemo no pudo entender. Por eso Juan 1:12 dice: a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no nacidos de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de la voluntad de Dios. Tuvimos un nacimiento espiritual, porque el primer nacimiento que tuvimos fue carnal, de un papá y de una mamá. Y esta carne tiene que ir a la cruz juntamente con Cristo. Aquí debo morir. ¿Listo? Cristo murió, llevó sus pecados, mis pecados, perdón, sobre su cuerpo y los pecados de la humanidad, y luego lo sepultaron. Yo fui sepultado juntamente con Cristo Jesús.
yo fui sepultado con él porque creí, entregué mi vida a él. Mis pecados son sepultados con Cristo. Cuando miramos que yo fui sepultado juntamente con Cristo, puedo entender lo que dice el libro de Romanos, capítulo 6, desde el versículo 13, del versículo 5 en adelante. Y el libro de Romanos dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, morimos juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Si yo morí con Cristo Jesús, morí en Cristo, fui sepultado con Cristo Jesús, también resucitaré juntamente con Cristo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, el viejo hombre, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque ¿con qué es que servimos al pecado? Con este cuerpo. Por eso este cuerpo es el que tiene que ir a la cruz, aquí. Por eso Jesús, siendo un ser santo, colocó su cuerpo, para enseñarme que sobre su cuerpo yo colocaba mi cuerpo, que es el que peca y el que está lleno de pecado, es este cuerpo. Y en este cuerpo habita el alma. Y si mi cuerpo está lleno de pecado, afecta a mi alma y mi alma se pierde. Eso pasa en una persona que no es espiritual, que no ha recibido a Cristo en su corazón y que su espíritu de vida no ha recibido al Espíritu Santo de Dios. Entonces, mi cuerpo es crucificado aquí porque con el peco y ahí va el pecado. Y tiene que ser sepultado. Aquí morí, aquí murió este cuerpo, aquí en la cruz juntamente con Cristo. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Por eso yo tengo que tomar una decisión y decir, Señor, hoy muero a todo pecado que hay en mi cuerpo. Tengo que morir. ¿Y qué es lo que hay en mi cuerpo? ¿Qué es lo que domina mi cuerpo? La ira, el egoísmo, la envidia, la murmuración, la fornicación, el adulterio, el robo, la mentira. Todas esas cosas que son cosas espirituales llegan a mi cuerpo y penetran por no ser un ser espiritual y por no tener al Espíritu Santo activado en mi vida. Entonces tengo una puerta abierta y entra todo eso a mi cuerpo y está afectando mi alma. Y estoy a punto de perder el alma cuando eso empieza a pasar. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y nosotros morimos con Cristo en la cruz. Allí morimos. Entonces la palabra dice que también resucitaré juntamente con Cristo Jesús. En Miqueas, vamos a mirar el libro de Miqueas un momentico. Miqueas capítulo 7, versículo 19 dice, estamos hablando de la sepultura. Mi cuerpo, donde van todos los pecados, es sepultado juntamente con Cristo. Y dice Miqueas capítulo 7, 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, nuestros pecados, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados, iniquidades, maldiciones, pecados traídos de allá atrás. Todo eso será echado
en lo profundo del mar. Cuando Jesús es sepultado, sepultó nuestros pecados en las profundidades del mar, donde nadie puede entrar allá a volverlos a sacar. Si tú lo has creído, eres libre. Y si tú lo has creído, has recibido al Espíritu Santo de Dios en ti. El Espíritu Santo de Dios empieza a vivificarte porque empieza un proceso en nuestra vida. Empieza ese proceso de caminar con Cristo, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Pero sin el Espíritu Santo activado en ti, hizo una oración simplemente y siguió igual. Por eso no puedo seguir repitiendo lo mismo. Tengo que orar, tengo que empezar a dejarme guiar por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos ese privilegio hoy de que nacimos y tenemos el Espíritu Santo, fuimos sellados. Allá, cuando en la época de Jesús, aquí con el centurión, ellos no tenían el Espíritu Santo porque todavía no había venido sobre ellos. Por eso a ellos se les dificultaba más, ellos se movían por lo que veían y veían a Jesús y andaban con él gozosos porque lo tenían ahí. Nosotros somos privilegiados porque nos dejó su Santo Espíritu para guiarnos, dirigirnos, para redarguirnos del pecado, para corregirnos, para no dejarnos pecar. Por eso es que cuando nosotros estamos en los caminos de Dios y vamos a hacer algo que no es de Dios, automáticamente el Espíritu Santo le dice a uno qué va a hacer. Cuidado con lo que estás mirando. Cuando tú dices una mentira, usted siente un impacto de que es una mentira, usted mismo se siente mal. Cuando usted va a hablar de alguien, usted siente que el Espíritu Santo le dice, estás murmurando. Lo percibe uno para corregirlo. Señor, perdóname, fallé. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios, por eso tengo que tenerlo activado en mí. Si yo sepulté sus pecados con Cristo Jesús, yo soy libre. Fui libre. Quedó libre mi cuerpo, quedó libre mi alma, quedó libre porque de corazón, un genuino arrepentimiento, fui libre. Pero si solamente lo hizo por un momento de emoción y no fue sincero, entonces viene y sucede lo que tocábamos que día. Los espíritus que salieron de ti en el momento que hizo la oración, pero tú no persististe, sino que volviste nuevamente a sus andanzas. Entonces, los espíritus que salieron de ti, el espíritu que salió, va y vuelve. ¿Con qué dice? Con 7 espíritus más poderosos que los que habían e encuentran la casa barrida. Quiere decir, no está el Espíritu Santo en esa casa y vienen y toman. Esta es la casa, mire. De aquí salieron. Esos espíritus andan buscando donde morar y no encontraron. Dicen, volveré a mi casa de donde salí, y vuelven y encuentran esa casa desocupada, esa casa barrida. Entonces, ¿qué hace? Viene con otros 7 espíritus más poderosos y viene entonces a habitar en ese cuerpo, y el estado de esa persona viene a ser peor que antes. Eso dice la Escritura, eso dice la palabra de Dios. Por eso es que necesitamos al Espíritu Santo y mantener siempre llenos del Espíritu Santo, fortalecido el Espíritu en nosotros para que no haya cabida a que llegue un espíritu contrario a entrar ahí. Porque si en ti está el Espíritu Santo activado, cualquier espíritu que vaya a llegar ahí, automáticamente el Espíritu Santo lo retiene y lo repele, no lo deja entrar.
Eso hizo Jesús, sepultó los pecados, sepultó nuestros pecados. Eso lo recordamos la semana pasada. Y resucitó. Tengan en cuenta que cuando Jesús fue sepultado, ya iban a entrar, estaban vísperas del día de reposo. Estaban en las vísperas del día de reposo. Quiere decir que cuando yo sepulto todos mis pecados juntamente con Cristo, yo dentro en el reposo de Dios. Dentro a reposar en Dios, porque ya me perdonó todos mis pecados. Empiezo una nueva vida en Cristo Jesús, reposando en Dios. ¿Será que alguien le quitó la vida a Jesús de Nazaret? Nadie. Él la entregó. ¿Por qué Jesús pudo entregar su vida? Porque le creyó a Dios. Porque era un mandamiento dado del Padre. Usted puede sepultar todo su pecado y haber un cambio en su vida si le cree a Dios y si crees que el Señor Jesucristo entregó su vida por ti, murió en la cruz y tú moriste juntamente con Él. Entonces empezamos a mirar que nacimos de nuevo. Tenemos dificultades, es verdad, mientras estemos en este plano terrenal las vamos a tener, pero tenemos la certeza de que cuando le pedimos perdón a Dios, en el nombre de Jesús, Él nos perdona. Porque no habrá hombre que no peque sobre la tierra, también está escrito en la palabra. Es que tú verdaderamente cuando fallas, vas ante Dios y le dices al Señor, perdóname, fallé, metí la pata, perdóname, pero no se vuelva reincidente. David reconocía su error, pedía perdón y no repetía otra vez ese pecado. A eso nos llama el Señor. Por eso es que nosotros todos los días antes de acostarnos debemos hacer un balance del día y decirle, Señor, perdóname. Si ofendió a alguien, pídale perdón a Dios. Y si usted cree que no ofendió a nadie, de todas maneras, dígale, Señor, perdóname. Si ofendí a alguien aún sin darme cuenta, perdóname. El Padre, cuando terminaba cada día de hacer, de crear, decía, y vio Dios que era bueno. Dios mismo estaba analizando lo que había hecho y vio que era bueno. Cada día cuando terminaba Dios, Él decía, y vio Dios que era bueno. Está haciendo un balance de lo que hizo. Si el Dios mira y ve que lo que hizo fue bueno, pienso yo para no analizar y mirar si es bueno lo que hice en el día o si fallé. Por eso tenemos nosotros que aprender a analizar las cosas cada día, hacer un balance del día y pedirle perdón a Dios. Y decirle, Señor, hoy fallé, perdóname. Cuando nosotros morimos en la cruz, fuimos sepultados con Cristo Jesús, se sepultaron mis pecados y resucito juntamente con Cristo Jesús.
a una nueva vida. Eso es nacer de nuevo. Resucitar con Cristo Jesús a una nueva vida. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mire qué hermosura. Porque los que creemos en Cristo Jesús no morimos, sino que dormimos, porque un día Él nos va a despertar para en un abrir y cerrar de ojos levantarnos de la tumba e irnos con Cristo Jesús al reino de los cielos con un cuerpo transformado en un abrir y cerrar de ojos. Resucitamos juntamente con Él, porque fuimos sepultados con Él y nuestros pecados quedaron sepultados, quedamos limpiecitos, porque creímos en Él, nos arrepentimos. Con Cristo Jesús, porque Él es el que nos presenta justificados ante el Padre, entonces asimismo resucitaremos con Cristo Jesús. Así está escrito en la palabra en 1 Corintios 15, 21 y 22. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Por Adán entró la muerte, por Cristo entró la vida. Por eso es que creemos en Él. Porque Adán, siendo un hombre, pecó, desobedeció a Dios y a toda la humanidad le transmitió la muerte espiritual. Y esto ya lo expliqué. ¿Y cómo se transmite la muerte espiritual? A través de la relación sexual. Cuando se transmite, es que se transmite el alma. Cuando un hombre tiene relación sexual con una mujer y la mujer queda embarazada, automáticamente el hijo que nace viene con un alma que se la transmitió el papá de ese bebé. Le transmitió el alma. Y como es un hombre que está en pecado, pues le transmitió el pecado. Por eso nacimos con el pecado desde Adán, todos. Así se transmite el alma y así se transmite el pecado. Adán no transmitió el pecado por imposición de manos, transmitiéndole a cada uno, poniéndole manos a toda la humanidad. No, fue a través de su genética. Ustedes ya les expliqué eso, ya lo saben. Después, si quieren, volvemos a mirarlo, si no les ha quedado claro. Y en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes escucharán la trompeta? La trompeta representa la voz de Dios, la voz de Cristo. Los que dormimos, o digámoslo, morimos con Cristo en nuestro corazón, los que entregamos nuestra vida a Cristo Jesús. Eso es maravilloso, eso es glorioso. Nosotros no podemos perder eso, ese privilegio, porque resucitaremos
porque los que mueren sin Cristo no escucharán la trompeta, no la escucharán. Solo los que creímos en Cristo y morimos con Cristo en nuestro corazón. Por eso vale la pena creer. Hijos, aquí está escrito, aquí lo dice, esto no es mentira, esto es una verdad, porque el alma, donde está la mente, la voluntad, las emociones, le está disparando permanentemente, está siendo afectada permanentemente por lo que ve, por lo que oye. Entonces hay personas que dicen, ¿y eso será verdad? ¿Y será que sí? Y no creen. Entonces le terminan diciendo, no, pero es que yo no he visto a nadie que haya vuelto de por allá, porque no miran la palabra y no la conocen. Hay otro lugar a donde vamos a ir, al tercer cielo llamado paraíso. Allá fue un hombre llamado Pablo. Pablo lo dijo, si en el espíritu no lo sé, si en mi cuerpo no lo sé. Dijo Pablo, conozco a un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo, o sea, el paraíso, donde vio cosas inefables que yo no soy capaz de transmitirle lo que vi. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Y si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos, porque Él lo dejó escrito, así es verdad, no es mentira. Si Jesús de Nazaret viniera hoy por la iglesia y tú estás aquí hoy recibiendo la palabra, estás bien con Él, si sucediera ahorita nos iríamos con Él, porque estamos en las cosas de Dios. Por eso es que tenemos que estar alertas, atentos a lo que Él nos dice en su palabra. No nos acomodemos, no nos confiemos. Vivamos cada día como si fuera el último, así lo dejó escrito nuestro Dios bendito y divino. Mire, hijos, es tan real que Dios lo dejó escrito en su palabra. Mire, pero yo no sé si la gente a veces no lo mira, no lo lee. En Mateo capítulo 27, mire, está escrito, vea. Mateo capítulo 27, sobre la resurrección. Estoy hablándoles de la resurrección. Nosotros resucitamos juntamente con Cristo y resucitaremos. Mire lo que dice Mateo 27, versículos 52 y 53, en el momento de la muerte de Cristo Jesús, cuando Jesús muere en la cruz, muerte. Jesús entregó su vida, murió para darnos vida y vida en abundancia. Y mire lo que dice. Cuando Jesús muere en la cruz, voy a leerles desde el versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Tenga en cuenta que aquí está Espíritu con minúscula. Quiere decir que entregó el Espíritu de vida, no el Espíritu Santo. Entregó su vida, porque yo tengo vida mientras tenga Espíritu de vida en mí. Dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y escuchen esto. Y se abrieron los sepulcros, miren, las tumbas, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, no dice muerto, se levantaron. En este momento, en este episodio, cuando Jesús en la cruz muere, entrega su espíritu, lo entregó al Padre, quiere decir, murió. Pero al morir, le dio vida a todos los que se habían muerto o dormido creyendo en él. Porque hubo gente que creía y esperaba el cumplimiento de la promesa y creyeron porque es por fe. Entonces nosotros que vamos a dormir creyendo en él, y si estamos vivos cuando venga, no conoceremos la muerte, resucitaremos. Las personas que murieron hace 20, 30, 40 años creyendo en el Señor Jesucristo van a resucitar cuando Él venga por la iglesia.
Se van a levantar, eso es lo que está diciendo aquí. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Cristo, la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Esos muertos, cuando Jesús resucita entre los muertos, resucitaron también. Quiere decir que nosotros también resucitaremos juntamente con Cristo. Aquí está escrito en la palabra, hijos. Miren, léalo, vea. Y se le presentaron a muchos. Usted se imagina el espanto y el susto de la gente cuando los vio. Y usted luego no murió hace tantos años. ¿Qué hace por aquí? Ah, Jesús resucitó y yo dormí creyendo en Él, morí creyendo en Él, pues ahora he resucitado juntamente con Él. Porque Él vino a darnos vida en abundancia. Él es la resurrección y la vida. Eso es lo que nos está enseñando aquí. Eso fue lo que nos enseñó la semana pasada. Muerte, sepultura y resurrección. Ese es el evangelio. Morí juntamente con Cristo, fue sepultado juntamente con Cristo y resucité juntamente con Cristo Jesús. Y esto Dios permite y deja escrito esto aquí en la Biblia para que la gente pueda creer. Y aún así, dudan de que es verdad. Piensan que es mentira. Aún así, por incredulidad. Aquí está escrito, mire. Dios lo deja allí plasmado en su palabra para que nosotros no tengamos duda de que lo que Él dice es real, es verdad. Resucitaremos juntamente con Él porque creemos en Él. Ya es la vida misma. Mire, Dios es tan hermoso, hijitos lindos, mire, escuchen, Dios es tan bello y tan precioso que nuestro Padre bendito divino lo enseñó desde el Antiguo Testamento. Desde allá nos habló de lo que iba a pasar con Cristo Jesús. Y vamos a mirar por la palabra, mire. En Primera de Reyes. Vamos un momentico allí a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Versículo 17 al 24. Dice, está hablando de Elías y la viuda de Sarepta. Todos, la mayoría de personas que están en el Evangelio, conocen estos pasajes bíblicos. Que esta señora tenía un hijo, se le murió y bueno, vamos a mirar el pedacito. Dice el versículo 17, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento de vida, quiere decir. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Elías, escúcheme en esto, Elías es tipología, semejanza de Cristo Jesús. Por eso es que el Antiguo Testamento, cuando tú lo lees, tienes que buscar en dónde aparece Cristo Jesús desde Génesis hasta Malaquías. ¿En dónde aparece Jesús? Si el Padre lo que hizo fue traernos a conocer al Hijo. Por eso el Padre habló del Hijo. Porque el Padre no fue el que fue a la cruz. El que vino aquí a la cruz a entregar la vida por la humanidad fue el Hijo. Ay, pero es que Jesús y el Padre son lo mismo. Sí, pero hay que aprender cómo funciona la Trinidad. Cada uno son uno, pero cada uno cumple un rol específico para que nosotros lo podamos entender. Entonces, el que vino a entregar su vida aquí en la cruz para salvar el alma de las personas fue el Hijo, no el Padre. Por eso el Padre lo envió a su Hijo a entregar su vida aquí en la cruz. Entonces el Padre empieza a enseñar en cada pasaje bíblico desde Génesis a hablar de su Hijo. Por eso hay que buscar siempre a Cristo Jesús en el Antiguo Testamento, porque el personaje central de la Biblia
se llama Cristo Jesús. No estoy diciendo que el Padre no sea importante, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Sí, son importantes todos, pero el que iba a ir a la cruz era el Hijo. Por eso el Padre habla del Hijo, le da lugar al Hijo, se da a conocer como Padre de Génesis, como Creador, pero siempre está hablando del Hijo. Por eso cuando usted mira, ay, ¿a quién representaba Abel? Al Hijo, a Cristo. ¿A quién representaba Isaac? Al Hijo, a Cristo. Y Abraham, al Padre. ¿A quién representaba Jacob? ¿A quién representaba José? A Cristo Jesús. Entonces usted empieza a mirar la vida de Cristo y a mirar la vida de sus hombres y ya está enseñando Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es espiritual, toda la Biblia. Entonces aquí con Elías, tipología de Cristo. No es que sea Cristo, es tipología de Jesús. Es un ejemplo de Cristo. Por eso dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. O sea, le está diciendo, usted lo que vino fue a recordarme todos los pecados que yo he cometido y tal vez por mis pecados mi hijo se murió. Ella está diciéndole eso a Elías. Y Elías le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde estaba y lo puso sobre la cama. Elías tomó el niño, lo llevó y lo puso sobre la cama. ¿Qué hizo Elías? Clamando a Dios, al Padre Eterno, dijo, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo. ¿Qué hace Jesús de Nazaret? Interceder por nosotros ante el Padre. Él está ya intercediendo por ti y por mí. Cuando Manuel comete un error, pecó, falló, y yo oro, Jesús le dice, Padre, perdona a Manuel, porque yo entregué mi vida en la cruz por él y él cree en mí. Padre, perdónalo. Por eso es nuestro intercesor, no es la virgencita, es Cristo que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Por eso la palabra de Dios dice que abogado tenemos en el reino de los cielos, porque Él está abogando por mí, porque yo todos los días meto la pata. Por eso Él está ahí y yo le digo, Señor, perdóname, fallé. Él le dice, Padre, perdónalo porque yo entregué mi vida en la cruz por Él. Aquí, ¿qué está haciendo Elías? Clamándole al Padre, diciéndole, papá Dios, mira, esta mujer tiene solo este hijo, me ha atendido muy bien, ha creído en mí, ¿por qué te lo quitaste? Eso es lo que está haciendo Elías. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Padre Eterno y dijo, Padre Eterno, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Que hagas volver, porque se fue el alma junto con el espíritu. Se fue la vida. Al recoger el espíritu se lleva el alma. El espíritu es de Dios. Y si tú eres una persona espiritual y crees en Cristo, el espíritu se lleva su alma, ¿a dónde? Al paraíso. Pero si no es espiritual, el espíritu vuelve a Dios. Y el alma coge para otro lugar porque la arrastra al cuerpo. ¿A dónde? Hacia abajo. Esa es la gran diferencia. Entonces, se tendió sobre el niño 3 veces. ¿Qué se ha ido del niño? Espíritu, alma y cuerpo. Tenía que venir el espíritu, el alma a este cuerpo. Está reconociendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los únicos que pueden dar vida. Por eso Elías hace eso. Y clamó, se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Adonai y le dijo, oh Dios, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y el Dios eterno oyó la voz de Elías, oyó la voz de Cristo cuando Cristo intercede por ti.
Cuando tú clamas a Cristo, Cristo le habla al Padre y escucha el Padre la voz de su Hijo para responder la oración, la petición que tú estás haciendo. Y el Padre Eterno oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. ¿Qué hizo Jesús por nosotros por haber creído en él? Al que murió con él, ¿qué hace? Revive, lo levanta de la tumba para ir con Cristo Jesús al reino de los cielos. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Porque Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Estos pasajes que están aquí nos están hablando de lo que Jesús de Nazaret hoy estamos viendo que hizo Jesús en la cruz. Muerte, sepultura y resurrección. Aquí Elías resucitó a este niño, así nos resucitará a nosotros Cristo Jesús. Miremos otro pasaje, hijos, porque tenemos que dejar esto claro de que sí está en la palabra de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 32 al 37. Ya aquí aparece Eliseo, que fue discípulo de Elías. Aparece Eliseo en escena. Ya apareció Eliseo aquí con una doble porción del Espíritu de Dios en él. Una doble porción del Espíritu de que tenía Elías. ¿Y qué tenía Elías? El Espíritu Santo de Dios. Dice: y venido Elías a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama, el hijo de la tsunamita, que también se había muerto. Esa tsunamita no podía tener hijos, y Eliseo le oró a Dios y tuvo un hijo, y aquí se le murió. Esa historia la leen en su casa. Y dice: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre la cama. Y entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró al Padre Eterno. Eliseo, tipología de Jesús de Nazaret, semejanza de Cristo. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. ¿Qué colocó? Su boca sobre la boca de él. Acuérdense que Dios, ¿qué fue lo que hizo? Cuando creó al hombre, sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué fue lo que Dios hizo para dar vida? Cogió ese cuerpo y hizo... le transmitió aliento de vida. Cuando ustedes ven que se prestan primeros auxilios a una persona que le dio algo, la gente le da respiración boca a boca, le está transmitiendo aliento de vida. Eso hizo Jesús, eso hizo el Padre cuando nos creó. Transmitió aliento de vida. Nos transmitió aliento de vida, y eso está haciendo aquí Eliseo. Le está transmitiendo aliento de vida a ese niño. Colocó sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre sus manos, las manos suyas. Así se tendió sobre el niño, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte. Después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces, llamando a Jesse, y le dijo: llama a esta tsunamita.
Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Después tomó a su hijo y salió. ¿Cómo estaban estos hijos? Muertos. ¿Y quién les dio vida? Cristo. Les dio vida a Dios a través de Elías, tipología de Jesús, Eliseo, tipología de Cristo. ¿Qué nos enseña a nosotros? Si nuestros hijos están muertos espiritualmente, pídele a Cristo Jesús, clama por sus hijos para que tengan vida, revivan, porque están muertos. Cuando traemos esto a nuestra vida, habla de la resurrección de los que creemos en Cristo. Resucitaremos juntamente con Él. Hay otro pasaje aquí, Segunda de Reyes, que es bien interesante, muy bonito. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículos 20 al 21. Elías se murió Eliseo, murió Eliseo y lo sepultaron. Dice, murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año y vinieron bandas armadas de los moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. A donde habían enterrado a Eliseo, iban unas personas y llevaban un muerto para sepultarlo, y cuando salieron los ladrones, ellos del susto, tiraron el muerto y el muerto cayó en el sepulcro, en la tumba de Eliseo. Y cuando llegó ese muerto a tocar los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Eliseo, tipología de Jesús. Por eso nosotros resucitaremos, porque Jesús de Nazaret resucitó. Estos pasajes nos enseñan a nosotros y nos están diciendo, mira, esto es verdad. Cree que también tú resucitarás. Por eso Jesús de Nazaret, el Padre eterno, bendito y divino, dejó estos pasajes para que nosotros los creamos. No dudemos. Por eso vale la pena creer en Cristo Jesús. Y si llegamos a morir, morir con Cristo en nuestro corazón. Por eso nos duele tanto cuando una persona se muere, y por eso les preguntamos a veces, ¿era creyente? ¿Murió con Cristo? No, no quiso creer. Pues ya sabemos que no va a resucitar. Qué tristeza. Por eso hay que orar por las personas. Por eso hay un enfermo, si va, procure hablarle. No le pida a Dios, Señor, que se sane. No, pídale que se salve. Primero pídele que se salve. Y si en los planes de Dios está devolverle la vida, la salud se la devolverá. Mire que Jesús de Nazaret, cuando oraba por alguien que iba, le decía, tu fe te ha salvado. No le decía, te ha sanado, te ha salvado. Y como ñapita de ser salvo, pues simplemente le regala la salud. Por eso nosotros oramos por un enfermo, Señor, que se salve, que se salve, que no se vaya a morir sin Cristo en su corazón. Llevarlo a orar para que entregue su vida a Cristo y tenga la plena seguridad que se obrará un milagro en su salud si Dios lo tiene para vivir. Simplemente se sana, porque la enfermedad está en el alma. Entonces lo sana. Ahora miremos, esto fue en el Antiguo Testamento, estos dos hombres, Eliseo y Elías y Eliseo, tipología de Cristo Jesús. Ahora miremos lo que hizo Cristo Jesús, enseñándonos de que nosotros, que Él nos levantaría de entre los muertos. Miremos y verá. Lucas 7, versículo. Lucas 7, del 11 al 17. Dice, aconteció después que iba a la ciudad que se llamaba Naín,
e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había en ella mucha gente, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y eso hoy nos dice Dios a nosotros, a ustedes madres, a ustedes mujeres, porque la mujer es más sensible y sufre más por los hijos aún que nosotros. Los varones somos más duros de corazón, sufrimos, pero no lo demostramos tanto. La mujer sí, sufre más, se estresa. Entonces, no llores, le dice a la mujer, a la mamá. Y hoy Dios le dice a las madres: no lloren, no lloren. Oren por sus hijos y están muertos para que vivan. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo Jesús: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y toda la región de alrededor. ¿Qué hizo Jesús? Resucitar un muerto, para que entendiéramos que Él es la resurrección y la vida. Quizá esta mujer no creía en Cristo. Estaban esperando la promesa y vino y no creyeron. Pero Él, por misericordia y amor a esa mamá, levantó a su hijo de la muerte. Así puede levantar Dios a tu hijo de la misma muerte. Clama por él su hijo, y descansa en Cristo Jesús. No hagas las cosas en sus fuerzas, porque en sus fuerzas no lograrás nada. Dile: Señor, aquí entrego a mi hijo, lo pongo en tus manos. Gracias, porque tú obrarás un milagro en la vida de mi hijo. Créelo y suéltalo en manos de Cristo Jesús. Porque donde mete la mano el hombre, siempre cortará el propósito de Dios. Hay otro pasaje, Lucas 8, 49 al 56. Dice: estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle a Jairo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyendo Jesús le respondió: no temas, cree solamente, mire, y será salvo. Es la hija de Jairo, ustedes conocen la historia. Él no dijo: y revivirá, será salvo. Será salva. Mire. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Mire de quién se rodeó Jesús. De los 3 discípulos que eran más espirituales, que tenían más fe que los otros, del papá y de la mamá, que eran los directamente implicados en el asunto, y él. Entraron allá. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Por eso los que creemos en Cristo Jesús, no estamos muertos, dormimos, porque un día nos despertará para ir juntamente con él al reino de los cielos. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu, mire, con minúscula, su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. ¿Qué se había ido? El espíritu de vida. Cuando Jesús le dice: levántate, el espíritu de vida viene a ella y se para, cobra vida. Porque mientras tengamos espíritu de vida, tendremos vida. Por eso es que una persona, cuando está en cuidados intensivos conectado a una máquina,
esa maquinita hace pip, 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 pip. Quiere decir que todavía tiene espíritu de vida. Todavía tiene espíritu de vida. No se ha ido el espíritu. Por eso cuando tú entras a un lugar de eso, orar por una persona de esa, órele, ore por esa persona, que su espíritu está en ella y todavía percibe por el espíritu, puede recibir por el espíritu. Pero cuando la maquinita hace, quiere decir el espíritu fue recogido por Dios y el espíritu volvió a Dios. Aquí el espíritu de esta niña volvió a él y él mandó que se le diese de comer y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. El espíritu volvió a ella. Con nosotros, si dormimos antes de venir de Jesús por su iglesia, ¿quién resucitó a Cristo entre los muertos? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién nos resucitará a nosotros? El Espíritu Santo de Dios. Escucharemos la voz y el Espíritu Santo de Dios nos levantará. Escucharemos la trompeta y nos levantaremos para ir con Cristo Jesús a ese lugar hermoso, precioso y maravilloso que tiene preparado para nosotros en el reino de los cielos, que es para ti y para mí. Este pasaje que es muy conocido por todos, todos lo conocen. Juan 11:38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, la muerte de Lázaro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, y de ya porque es de 4 días. Este llevaba 4 días. Hay personas que murieron hace, yo le diría, 2000 años. Pero murieron creyendo en Cristo Jesús, en la promesa que ya vino y murió y ellos creyeron en él, que fue crucificado, muerto, allí que resucitó y murieron creyendo en Cristo en sus corazones. Todas esas personas a las que los discípulos les compartieron y recibieron a Cristo en sus corazones, murieron creyendo en Jesús, resucitarán. Dice, es de 4 días, mire, 4 días. Pueden haber pasado los años que sean. Para Dios no es imposible. Si cogió polvo de la tierra y hizo al hombre, no hay nada imposible para Dios. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho esto? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero aún dudamos. Por eso no vemos la gloria de Dios. Porque hoy creo, mañana no. De acuerdo a las circunstancias, así me muevo. Hoy creo, mañana no creo. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. No, eso es creer todos los días. Que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, cerrando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Resucitó. ¿Por qué? Porque Lázaro era amigo de Jesús y murió creyendo que él era el Salvador del mundo. Cuando escuchó la voz de Dios, de Cristo, se levantó de los muertos. Lázaro, ven fuera. Esa trompeta que nosotros vamos a escuchar, si hemos dormido con Cristo, dirá algo parecido. Manuel, ven fuera. Marvi, levántate y anda. Gili, ven fuera. Porque esa es la voz, la orden de Jesús de Nazaret que nos da a los que creímos en él y nos levantaremos de entre la tumba con un cuerpo transformado en un abrir y cerrar de ojos y nos vemos en el cielo a disfrutar de las
cena con Cristo Jesús en la voz del Cordero. Y el que había muerto salió atado a las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Esto simplemente es para que entendamos que el Señor Jesucristo dijo, y Él no ha cambiado, es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos, que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 11, versículo 24 y 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Porque pasamos a una eternidad. Cuando resucitamos, nunca más volveremos a morir. Porque seremos eternos, porque pasamos a un nivel espiritual, donde todo es espiritual. Pero tendremos mente y sabremos en dónde estamos. Por eso es que aquí tenemos que prepararnos para ir allá. Es aquí. Y esto que estamos viendo con la resurrección, lo que hizo, recordamos la Semana Santa es esto, simplemente esto, que está aquí, hermoso y precioso. En Juan capítulo 5, versículo 24, mire lo que está escrito. De cierto os digo, está hablando Jesús de Nazaret, el que oye mi palabra, escuchen esto, el que oye mi palabra, porque hay poder en la palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, cree en el Padre, ¿quién fue el que lo envió? El Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que la oyeren vivirán. Ahí estás tú, y estoy yo. Viviremos. Juan capítulo 6, versículo 39, para terminar. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Nos resucitará juntamente con él. Nos resucitará juntamente con él. Créelo. Él no miente. Él no miente. Él no nos iba a decir mentira. Pero tienes que creerlo. No permita que tu alma, donde están tus pensamientos, te esté enviando mensajes de incredulidad. Cuando el alma le diga eso es mentira, dígale, alma mía, te ordeno en el nombre de Jesús que glorifique al Dios eterno, bendito y divino, porque no aceptaré lo que está diciendo. Creo en el Señor Jesucristo, creo en Él, y se cumplirá lo que está escrito en la palabra. Alma mía, te ordeno que te postres ante Cristo Jesús, o si no el alma te dominará. Por lo que oye, por lo que ve y por lo que oye hablar a otras personas que le dicen, no, pero usted parece boba, ¿qué hace leyendo la Biblia? ¿Qué hace por allá yendo a perder tiempo? ¿Por qué? Porque no te quedas en la casa, porque no sé qué, porque no te quedas aquí durmiendo, qué afán, mira, tienes que trabajar, porque si no trabajas no comes, mira que nos... Entonces los tiempos de Dios se los endosó al mismo diablo, porque no le saca el tiempo para Dios, el Dios bendito y divino. Si tú estás en el Espíritu siempre te va a decir qué hacer. Congrégate, escucha la palabra, ora, deja la pereza. El Espíritu te va a decir, diezme. El diablo te va a decir, no diezme. ¿Sabe por qué? Porque Malaquías 3:11 es clarito y dice que si yo doy,
Dios dijo, yo mismo reprenderé al diablo. Dios mismo. Y el diablo sabe eso. Entonces, por eso te colocan, no, pero ¿cómo vas a dar? No es que te hace falta, no es que necesitas para esto, no es. Entonces, a Dios lo dejamos de último. Somos los peores negociantes que puede haber. Y si quiere, vaya, mire, que no le estoy diciendo mentiras, está en la palabra de Dios, porque yo lo que les quiero enseñar es todo lo que está en la palabra. Malaquías 3:11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Cuando usted cumple este mandato, el diablo se tiene que quedar quieto, no le puede tocar sus finanzas, ni puede tocar tu salud, ni se te va a dañar la nevera, ni van a pasar esas cosas que suelen pasar a veces. ¿Por qué? Porque Dios mismo está diciendo, Manuel cumplió, entonces Satanás, cuidado con tocarlo, porque él activó esta palabra y punto. No destruirá el fruto de tu tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Dios de los ejércitos. Y si lo dijo Dios, como dijo el juez, póngale la firma, escrito está. Así es, sencillo. Pero somos los peores negociantes. Lo dejamos de último, por si las moscas. Y a Dios se le tiene que dar siempre en primer lugar en todo. No es por un momentico, es en todo. Pero cada quien decide si lo hace porque tiene una voluntad y si se deja doblegar y dominar por el alma. Entonces, hijitos, dejemos hasta allí. Aquí terminamos lo que es muerte, sepultura y resurrección. Estamos culminando para entrar a ver la iglesia, Hechos de los Apóstoles. Estén orando, ayúdenos a orar para poder empezar a mirar lo que es la iglesia y la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia. Ya hemos recibido una preparación de parte de Jesús de Nazaret. Ya Jesús nos ha preparado para recibir al Espíritu Santo de Dios, porque de aquí para adelante, después de Hechos, el que nos guía es el Espíritu Santo de Dios, porque Jesús está sentado a la diestra del Padre. Por eso los discípulos lo único que hacían era hablar de Cristo, contar la historia de Jesús. Y el Espíritu Santo los fortalecía y llenaban la boca de ellos para que hablaran de Jesús de Nazaret, que es el único que puede salvarnos, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual el ser humano pueda ser salvo. Hijos, les bendigo en el nombre de Jesús. Abran sus micrófonos y participemos un rato. Hablemos qué tienen para decir, qué quieren, qué entendieron hoy, qué más les ha revelado Dios, para yo aprender también de lo que Dios les enseña a ustedes. Pueden abrir el micrófono, hijos. Sí. ¿Qué les enseñó Dios hoy? No los escucho. ¿Alguien quiere participar? Hágalo sin temor, lo que Dios le haya enseñado, lo que el Espíritu Santo le haya dicho hoy. Hola, buenas noches, pastor, ¿cómo están? Mucho gusto. Pastor, pues a mí me enseña que todo lo que uno declare con su boca es lo que vamos a recibir. Entonces debemos estar muy apercibidos de lo que vamos a decir siempre y pues confiar en que Dios, o sea, confiar en que Dios siempre va a estar para nosotros, pero que también debemos poner de nuestra parte. Pero en cuanto a lo de a lo que decimos y lo que uno declara con su boca, creo que es lo que más he aprendido hoy. Bueno, muy bien.
Pastor, yo lo que veo es que el Señor Jesucristo sigue dándonos ejemplos reales para que creamos verdaderamente que nosotros vamos a resucitar con Él si verdaderamente si crucificamos nuestro cuerpo con Él y morimos con Él y resucitamos con Él. Que si así durmamos, como dice ahí la palabra, si dormimos antes de que Él venga, Él nos va a llamar y vamos a estar juntamente con Él. Entonces, es que con todos estos ejemplos que nos ha dado hoy, es que lo que Él quiere, lo que yo veo es que tenga la certeza de que realmente voy a resucitar con Él y estar con Él. Pero para ello, como debo cuidar lo que digo, debo cuidar mi boca, debo estar siempre en coinonía con Él, con el Espíritu Santo, haciendo que el Espíritu Santo viva verdaderamente en mí, no teniéndolo contristado, sino estar pidiéndole al Señor y estar llena del Espíritu Santo para poder hacer esto que el Señor nos dice y estar verdaderamente seguros, como decía usted, decirle al alma que deje de pronto la duda, que deje todas esas cosas que nos impiden que creamos verdaderamente en la palabra, porque a veces en el momento que la escuchamos y en el momento que estamos así, creemos y listo y qué chévere, y luego al rato cuando tenemos una aflicción o algo se nos olvida lo que el Señor nos dijo. Entonces yo veo que es que el Señor aquí nos está recalcando mucho que creamos y que realmente tengamos fe en Él y que tengamos el Espíritu Santo avivado en nosotros. Eso es lo que me enseña. Amén. Muy bien, Rosita. Mis amados y amado Pastor Manuel, me gustó mucho lo de la ñapa, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente normalmente llama es porque fulanito o X o Y persona está enferma y necesita ser sana. Y creen que el Espíritu de Dios, que la mano de la persona puede sanarle. Pero, ¿de qué sirve sanar si la persona quizás no es salva? ¿De qué sirve darle sanidad a una persona para que continúe en las mismas y ni siquiera gratitud haya para con Dios? Su alma se estará perdiendo. Siempre hay que orar, como bien lo dijo el pastor Manuel, orar por salvación. Lo demás es la añadidura, ¿sí? Porque sanamos de una enfermedad que es corporal y esto pues obviamente ha de morir en cualquier momento y secarse. Pero la salvación es para siempre, es eterna. Ahí vemos con gran preocupación cómo la Semana Santa ha sido tergiversada y la palabra es dura y debe ser así para que pueda, sí, como espada de dos filos, penetrar hasta los tuétanos. Porque la palabra de Dios no la toman como debe ser. Entonces vemos, como pasó en nuestra iglesia el día que estábamos predicando precisamente eso, llegó el sacerdote ahí de la iglesia del Carmen a salir precisamente del frente de la iglesia con una procesión llena de gente que uno decía, Dios mío, perdona, ni siquiera qué es lo que están haciendo. Es duro. Y qué bueno fuera de pronto en nuestra familia reconocer que si tú eres la persona que Dios ha escogido, porque es grandioso lo que Dios ha hecho con nosotros, de escogernos dentro de lo que es la familia y hacer de nosotros esos líderes que la familia necesita y que ojalá en toda familia hubiese alguien que quiera amar más a su familia de lo natural y puedan ellos aprender de la palabra de Dios, porque hay muchos que se van a condenar, no van a escuchar la trompeta, no van a escuchar el llamado de Dios y se nos van a quedar y son hijos nuestros.
son hermanos nuestros, mejor dicho, lo más cercano, lo que más amamos se nos va a quedar. Y nosotros con el pico cerrado, como dicen por ahí, pastor. Muchas gracias.